Buenas noches, buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más, un día jueves, a nuestra tertulia. La primera semana en que empezamos el nuevo formato. Ayer conversábamos sobre el sínodo de la palabra de la Amazonía, sobre el octubre mes misionero y sobre deprisa y corriendo nos dio tiempito medio matadito de hablar del celibato y demás. Hoy como les he prometido, vamos a compartir la hora más o menos, porque siempre la emisora se queda con unos minutos. La hora vamos a conversar sobre la Sagrada Escritura. Una introducción más o menos genérica y luego los enigmas de la Biblia. La pregunta es, ¿fue tentado Jesús por el diablo? Vamos entonces a nuestra tertulia. Bienvenidos todos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vamos a comenzar entonces nuestra tertulia y va por delante, antes de nada, nuestro aviso de que este sábado tenemos el seminario sobre la Sagrada Escritura, sobre el Evangelio de Mateo y de Marcos. En San Columba a las 12:15 hasta las 3:30 de la tarde están invitados. Vuelvo y les repito, vamos a ver cómo inventamos para que podamos transmitir, si no en vivo, si en un podcast se llama hoy en día, los seminarios que estamos dando. Pero también el domingo este próximo domingo, 20 de octubre, es el tercer domingo de mes dedicado a las misiones, el tercer domingo, mes en el cual celebramos una vez más la devoción al Divino Niño. Y nuestra Eucaristía será a las 2 de la tarde en la parroquia de San Columba. Y por ser el Día de las Misiones, les invito a tomar un café. Cuando terminemos la Santa Misa del Divino Niño, ahí vamos a tomar un alguito para que podamos compartir entre todos. Y como les decía, quiero dedicarle esta hora del jueves íntegra a la Sagrada Escritura. Más o menos una visión de conjunto, y cuando aparezcan datos importantes ya los hablaremos poco a poco. Y sin duda alguna hay que constatar un fenómeno muy importante y muy rico. En las últimas décadas se ha producido un gran despertar bíblico entre los católicos. Los católico ignorante, seguro protestante, decían en un pueblo que yo fui a dar unas conferencias de Sagrada Escritura. El católico nos hemos distinguido por una gran religiosidad popular, por unas grandes catedrales, por unas grandes obras de teatro, por unos grandes retablos, pero muy poco por el estudio y la lectura de la Sagrada Escritura. Y mientras se predicaba en latín, desgraciadamente, eran otros tiempos, en los demás del pueblo estábamos pendientes de eso de las musarañas, pendientes de pajaritos en el aire, porque no escuchábamos la palabra de Dios. Miren, no es cuestión de echar culpas. Es un hecho que en la educación católica ha estado ausente en el pueblo en general la formación bíblica, pero también es un hecho muy importante que a partir de una de las riquezas del Concilio Vaticano II fue precisamente la apertura de la Sagrada Escritura al pueblo.
a las personas como usted, como yo, que veíamos la Sagrada Escritura como algo tabú, algo que leían los protestantes, con todo el respeto a nuestros hermanos separados. Pero eso de leer la Biblia como que no estaba bien. Sin embargo, la lectura de la Biblia va dejando de ser algo reservado solamente a grupos cristianos. Prueba de ello pues es la multiplicación de ediciones católicas de la Biblia en todos los idiomas, y sobre todo en nuestro idioma materno, que es el castellano. Hay una versión, yo tengo una copia de la Sagrada Escritura en quechua. Me lo trajeron de Ecuador. Se llevó 20 años la traducción completa de la Sagrada Escritura, lo cual no es solamente una curiosidad histórica, sino es una realidad que hay muchas personas que no hablan español, porque tienen su mundo, su rico mundo, en el mundo, valga la redundancia, en el mundo aborigen en el cual han nacido, y se tienen que sentir bien orgullosos de ellas. Hace 527 años el mundo americano se encontró con el mundo europeo. Hubo un choque, el mundo religioso se encontraron también, y de ahí ha salido una síntesis, una simbiosis que estamos viviéndola hoy en día. Pero hay una cercanía cada vez mayor de la palabra de Dios al pueblo. Es un hecho positivo. Y es un hecho positivo que tuvo su aval y su mejor estímulo en el Vaticano II, concluido hace 57 años. Podríamos decir que en las diversas etapas de alejamiento de la palabra de Dios por parte de tribunales eclesiásticos, sobre todo el Tribunal de la Santa Inquisición, el pueblo creció en la ignorancia de la palabra. Pero va a ser el Concilio Vaticano II el que va a romper esos tabúes y va a fomentar el estudio, la lectura, el rezo, la oración con la palabra de Dios. Ahora, ya no es solamente el decir, yo leo la Sagrada Escritura, yo tengo una Biblia muy bonita, yo tengo una Biblia con una foto grande. El problema más grande no es ese. Miren, puede ser una Biblia que le haya costado $1,000 y pico, que las hay. Hay una facsímil que cuesta $1,500, de la Políglota Complutense, un ejemplar, una edición que se hizo de la Sagrada Escritura en hebreo, griego, latín y español, en los 4 idiomas conocidos de la Universidad de Alcalá de Henares. O sea, esa vale $1,000 y pico. Pero también hay Biblias que valen $3, $4, o son mencionadas, pero son palabra de Dios. Y fíjense que los judíos, cuando un rollo de la ley, un rollo de la palabra de Dios ya está tan deteriorado que no sirve, no lo queman, no lo tiran a la basura, lo entierran. Hay siempre en todas las sinagogas un pozo en el cual se depositan los restos. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra viva de Dios. Es algo vivo, y a los vivos se les entierra para que den nueva vida. El concilio fue el que nos pidió que esa palabra fuera leída y venerada, y fuera explicada y fuera divulgada. Una palabra de Dios que la compartimos. La palabra de los 73 libros, 47 forman el llamado Antiguo Testamento. El sentido de testamento no es de herencia, sino de educación, de tradición. Antigua tradición, nueva, moderna tradición. Nosotros llamamos Antiguo Testamento y ellos llaman la palabra de Dios, los judíos. Ellos la veneran, la entierran, le dan como si fuera un objeto sagrado, un objeto vivo. El entusiasmo inicial por la lectura de la Biblia se transforma no pocas veces en una decepción, porque vuelvo y le repito, hay la moda, sobre todo entre nosotros los hispanos. Ahora estamos en Estados Unidos, los que estamos aquí en Estados Unidos, ahí es más fácil de encontrar Biblias. En los hoteles, si usted va a un hotel, por cierto, si usted va a un hotel en cualquier parte de Estados Unidos, va a encontrar en la mesilla de noche de la habitación o en una de las mesitas una Biblia. Pero, ¿saben? La sorpresa más grande yo me la llevé en uno de mis viajes a China, en Jinan, en la capital de la provincia de Jinan, al abrir en el hotel, un hotel que era propiedad del gobierno comunista de la provincia. Era una pequeña provincia que solamente tiene 80 millones de habitantes.
Entonces allí había una edición de la palabra de Dios, una edición de la Biblia en inglés y en chino, donado por las sociedades bíblicas. Pero lo importante es eso, que ya, y estoy hablando de esto hace por lo menos 8 o 10 años, uno de los viajes que hice a China. Entonces, hasta allí es ley de venerada por... Pero la pregunta que muchos chinos se hacen, como muchos no chinos nos hacemos, leemos la Biblia, pero no la entendemos. Y como consecuencia abandonan, han empezado con la mejor buena voluntad y abandonan la lectura de la Biblia porque no la entienden. Pues miren, hay que ser atrevidos en la vida. Para eso está la tertulia, para simplemente tratar de ayudarles a conocer la palabra de Dios. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, decía San Jerónimo en el siglo IV. Ahora, hay un dato importante. La Biblia no es un libro fácil. Hay que reconocer que es una biblioteca que no es fácil. Digo biblioteca porque no es un solo libro, son 73 libros. Desde el Génesis al Apocalipsis. 73. Entonces no es fácil leerlos. No lo ha sido nunca fácil y tampoco lo va a ser ahora. En mayor o mayor grado a todos nos pasa lo que sucedió a aquel funcionario de la reina de Etiopía, que volvió de Jerusalén leyendo el profeta Isaías. Entonces cuando el diácono Felipe se encuentra y le ve leyendo Isaías, se da un pasme, como dicen en Puerto Rico, tremendo, como un extraño leyendo al profeta Isaías, y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el otro dice con grandeza, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Entonces el esfuerzo de conocer, de recibir la explicación, es lo que vamos a tratar de hacer aquí en la tertulia, y es lo que hacemos los sábados en los seminarios en la parroquia. Ahora, las traducciones, hay que pensar una cosa muy importante. Estamos leyendo textos bíblicos. Los textos bíblicos están escritos en griego, en arameo, en hebreo, fundamentalmente, en esos 3 idiomas. Entonces, un griego, un arameo y un hebreo de 2.000, 3.000 años de antigüedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo eso? La dificultad, pues hay una serie de pronunciaciones, hay una serie de expresiones, hay una serie de palabras que ya no se usan, pero que aparecen en los textos sagrados. Hay que ir, por tanto, buscando traducciones que hayan hecho esos textos sagrados legibles, entendibles para los demás. Necesitamos que nos inicien, a pesar de tener una buena lectura, y nos guíen en la lectura de la Biblia. O sea, lo importante para conocer la palabra de Dios, lo importante para conocer y aprender de la palabra de Dios, es que entrar en el mundo de la Biblia, en el mundo que fue escrita, sobre todo el Antiguo Testamento, en épocas y ambientes tan distintos de los nuestros. No podemos pretender, sin más, de un cantazo, a entender la Biblia. Hay que conocer el aquí y el ahora. No olvidemos nunca lo que decía Ortega y Gasset, el gran filósofo de principios del siglo XX. El hombre es él y sus circunstancias. Y por eso, para poder conocer la Biblia, sacarle el jugo, sacarle la riqueza, la enseñanza, la vida de fe, hay que conocer las circunstancias, el aquí y el ahora en que fue escrito. Entonces, eso significa que la Biblia es solamente para los que saben leer y escribir. Sí, para los que saben, están iniciados. No, es para todos. Si entendemos por iniciados una minoría selecta con muchos conocimientos intelectuales. Si nos referimos a una iniciación por lo menos elemental semejante a la que se necesita para manejar un automóvil o desempeñarse en cualquier trabajo, cualquiera sirve. O sea, ¿cuál es la finalidad de la palabra? Que se conozca, que se viva el mensaje, que se emplee a fondo como parte de nuestra existencia. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y recuerden, el sábado nuestro seminario, el domingo la misa en honor del Divino Niño y para adelante es para allá. Vamos caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la lectura de la Biblia? ¿Una lectura científica, una lectura espiritual, una lectura de curiosidad? Lo importante es descubrir en la palabra de Dios, en la colección, en la biblioteca de 73 libros, el mensaje esencial y su aplicación a nuestra vida. O sea, dicho en palabras más sencillas. Cuando leemos la palabra, la podemos leer como libro científico, la podemos leer como libro de poesía, la podemos leer como libro de fábulas, la podemos leer como libro de historia. Todo eso es legítimo en la lectura. Pero no se hizo para eso precisamente. Refleja la realidad de un pueblo. Y sobre todo hay una serie de preguntas que desde el principio debemos hacernos cuando leemos ya no solamente la Biblia, sino cualquier libro. En el caso concreto de la Biblia es, ¿qué nos dice Dios aquí y ahora? ¿Y qué nos dice aquí y ahora a través de esos viejos textos y de otros tiempos y lugares? O sea, estamos caminando en el siglo XXI, en el año 2019, el 19 años del siglo XXI, y entonces estamos leyendo y estamos acercándonos a la fe en libros, o en códices, o en documentos antiguos de hace 2000 años, como es casi 2000 años el Nuevo Testamento, casi 5000 años como son los otros textos bíblicos. Pero algo me está diciendo. ¿Qué me dice Dios con su palabra aquí y ahora a través de estos textos? Precisamente para lograr esto, como es debido, no queriendo hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, se hace necesaria una mínima iniciación. Miren,
Yo recuerdo en el seminario, en la última etapa en la cual se estudiaba la Sagrada Escritura, era la etapa de teología. Estudio de teología eran de 4 años. Ya desde el primer día había clase de Biblia, desde iniciación a la Biblia, iniciación a los textos, el Antiguo, el Nuevo, etcétera, para conocer y saber manejar la Sagrada Escritura. Y obviamente nunca terminábamos, siempre nos quedaba algún libro o algún grupo de libros y demás. Hay siempre que buscar, Ahora, cuando utilizamos para el estudio, para conocer, como riqueza, y otra como oración, que para ambas cosas sirve. Los textos de la Escritura pueden confundirnos y hasta desconcertarnos si queremos que la Biblia... Porque hay otro problema muy importante. Hay veces que pensamos que la Biblia es una receta de botica, donde encontramos solución a todos los problemas. Entonces vamos de una forma infantil, porque no merece otro nombre, abrimos la palabra de Dios, a ver qué me dice la palabra de Dios al azar, y coloco el dedo allí y lo que allí me diga es lo que... Seamos adultos. Estamos bregando con obras que tienen 1000 años, más de 1000 años de experiencia, que ha sido la palabra de Dios escrita, y hay que tratarla con respeto. Ahí hay mucha sangre, hay muchos de esos capítulos escritos con sangre, y hay mucho respeto ahí en esas palabras, en esos códices, en esos libros. No le faltemos al respeto, no nos faltemos al respeto a nosotros mismos tratando de adivinar, porque eso en el fondo es un infantilismo de adivinación. Y segundo, no manipulemos la palabra de Dios. No queriendo precisamente lograr esto como es debido, no queriendo hacer decir la Biblia lo que nosotros queremos que diga, se hace necesaria una suficiente iniciación. Si no estamos iniciados, si no estamos empezados a conocer la palabra de Dios, qué divisiones tiene, dónde me lleva, hacia dónde me trae y demás, nos puede llevarnos a conclusiones completamente fantasiosas, cuando no contrarias a la verdadera fe. Eso es lo que ocurre en ciertos grupos, no solamente católicos, sino también protestantes, que manipulan la palabra de Dios. Miren, si hay una cosa manipulable en la vida es todo se puede manipular. Una cosa que nunca deberíamos hacer es manipular las cosas espirituales, porque en el fondo nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Precisamente para esa iniciación responde la idea del programa, dedicarle un programa de las 2 horas, 1 hora, menos media hora, cada semana a la Sagrada Escritura. El gran documento que maneja la Iglesia, que es doctrina de la Iglesia, sobre la Sagrada Escritura es la Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. En el número 25 nos dice: el concilio exhorta vehementemente a todos los fieles cristianos a que adquieran el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. Dígame una cosa, ¿cuántas Biblias usted tiene en casa? ¿Cuándo lee usted la Biblia? ¿O simplemente se conforma la lectura de la Biblia para el domingo cuando va a misa? Entonces muchos estamos alimentando nuestra fe de sándwiches. Un sándwichito de la palabra de Dios el domingo, porque son 3 lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, del Evangelio, y eso es todo nuestro alimento de la palabra de Dios. El concilio exhorta vehementemente a todos los fieles cristianos a que adquieran el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús. ¿Con qué se hace ese conocimiento? Con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. O sea, no es decir, hoy tengo un fervor religioso, me leo de cantazo todos los profetas o todos los salmos, leerlos por leerlos. Ha habido veces que me han preguntado: padre, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia entera? Yo primero nunca me he puesto a hacer el reto ese de empezar desde el primer capítulo del Génesis al último del Apocalipsis. He ido, no sé las veces, pero no ha sido así de un cantazo. Ha sido para estudiar, ha sido para leer, ha sido para rezar, ha sido para dar un consejo a alguien. Ahí siempre encuentra uno. Frecuente, inapreciable conocimiento de Cristo Jesús con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia. Palabra de Dios y palabra de los hombres, podríamos decir en nuestra continuación a esta breve presentación. Dios, miren, nos habla de muchas y muy diversas maneras. Lo hace a través de la naturaleza, de los acontecimientos y sobre todo lo hace a través de nuestra conciencia. Pero su palabra nos llega especialmente en los libros sagrados, en los libros bíblicos. Allí se conserva su palabra escrita. Es, como nos expresa el Concilio Vaticano II, es la palabra del Padre Celestial que sale al encuentro de sus hijos y entabla conversación con ellos. O sea, Dios que se acerca a nosotros en forma de palabra. Toda la Escritura está inspirada por Dios, nos enseña el apóstol San Pablo, y así lo reconocen muchos textos de los mismos libros sagrados. De ahí, por tanto, el valor excepcional que siempre se le da tanto en el pueblo de Israel cuanto en la Iglesia de Jesús. Los apóstoles basaron su predicación en los escritos del Antiguo Testamento, y el mismo Jesús confirmó sus enseñanzas. Cuando proclamamos los textos de la Biblia en las celebraciones litúrgicas, decimos, esto es palabra del Señor, esto es palabra de Dios. Y así, en esa actitud debemos de escucharlo cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a las celebraciones litúrgicas, un bautizo, una boda, un funeral, lo que sea. Y debemos leerla y escucharla como lo que son realmente, como palabra de Dios que actúa en los que creen, según recuerda San Pablo. Pues miren, solamente con estos textos, breves textos, tenemos a Dios por autor principal y ningún otro escrito, por bueno que sea, puede equipararse con ellos. Ahora, ¿es libro de Dios o es libro de los hombres? Si la Biblia fue inspirada por Dios de una forma única y exclusiva, eso no significa que cayó del cielo como una tormenta. A fuerza de repetir que ella contiene la palabra de Dios, existe el riesgo de olvidar que fue escrita por seres humanos, y por seres humanos diferentes, y a lo largo de muchos siglos. A la vez que un libro divino, la Biblia es un libro humano. El Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados pero no para que fueran simples taquígrafos de lo que les dictaba. Al contrario, se valió de ellos como de instrumentos vivos y conscientes, respetando la personalidad de cada uno, el idioma que hablaban y su originalidad literaria. Por lo tanto, cada uno de ellos dejó en sus escritos un sello propio y un matiz particular. De hecho, los libros inspirados fueron compuestos originalmente en diversas lenguas. En hebreo,
en la lengua semita que los israelitas encontraron en la tierra prometida, el arameo, que llegó a ser la lengua del pueblo, y el griego hablado comúnmente en la época de Jesús. En esta lengua, en el griego, se escribió todo el Nuevo Testamento y 2 libros del Antiguo Testamento. La mayor parte del Antiguo Testamento, en cambio, fue escrita en hebreo y son unas partes en arameo, yo creo que no llegan ni a 600 palabras en toda la Biblia. Por ejemplo, el que ejecuta una obra musical está condicionado por las características del instrumento utilizado. O sea, si va a tocar una pieza con violín, o con trompeta, o con piano, o con tambor, la pieza que tocará será adaptada a ese instrumento. También Dios condicionó su palabra a los que Él eligió para escribirla. Una adecuada lectura de la Biblia exige que se tenga siempre bien presente esta realidad, sin que por eso oscurezca el sello divino que está presente en cada una de sus páginas. Para que entendamos brevemente, la Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres y palabra de los hombres inspirada por Dios. O sea, el que lo pone el manuscrito es el hombre. Pero ¿qué es lo que pone el hombre? Algo que Dios le ha inspirado. O sea, es palabra de Dios, libro de Dios y libro de los hombres. El Concilio Vaticano II lo expresa esa misma idea con unas palabras de la Dei Verbum número 13. Dice: las palabras de Dios, al ser expresadas por lenguas humanas, se hicieron semejantes a la manera humana de hablar. Así como un día la palabra del Eterno Padre se hizo semejante a los hombres, asumiendo la carne de la debilidad humana. Por más que cueste comprenderlo, todos los cristianos aceptamos que al hacerse hombre en Jesús, Dios se ha sometido a todas las limitaciones propias de la naturaleza humana. ¿Por qué no vamos a hacer también que Dios se haya valido de las limitaciones e imperfecciones del lenguaje humano para transmitirnos un mensaje divino? En el fondo, se trata del misterio de la humanidad de Dios, que quiso salvar a los seres humanos poniéndose a su altura. La Iglesia, nos dice la Constitución sobre la Divina Revelación, la Iglesia siempre ha tenido y tiene las Sagradas Escrituras juntamente con la tradición como la regla suprema de su fe, ya que inspiradas por Dios y consignados por escrito de una vez para siempre, ellas comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Pasamos página en el mismo tema de la Sagrada Escritura. Y la pregunta de los enigmas de la Biblia es: ¿fue tentado Jesús por el diablo? A mucha gente le cuesta aceptar que Jesús haya sido tentado por el diablo. Y en el fondo
¿Saben por qué es? Porque consideran a la tentación como algo deshonroso para la persona, como una debilidad, como una deficiencia. Pero no es así. La tentación no es buena ni mala. Es simplemente que existe, inevitable. Todo ser humano tiene tentaciones, ya que al haber sido creado libre, siempre se le presentan delante dos caminos, dos posibilidades de obrar, de las cuales generalmente una es buena y la otra es mala. Esta doble presencia de horizontes constituye la tentación. Si el hombre elige, el ser humano elige la vía correcta, crece y madura. Si opta por la equivocada, se denigra, se pisotea, como aquel que dice. La tentación no es ni buena ni mala. Pasa a ser buena o mala según la decisión que cada individuo haya tomado de ella. Hay que tener en cuenta una cosa. No es posible vivir sin tentaciones. Si alguien no las tuviera, deberíamos suponerlo automáticamente deshumanizado, ya que no sabrían qué son los desafíos a su libertad. Un ser humano sin tentación sería tan anormal que no pertenecería a la serie de las series humanas, no sería ser humano. Podría ser un animalito, podría ser un ser vegetal o cualquier cosa, pero no un ser humano. La palabra de Dios nos recuerda que Jesús era verdadero hombre, semejante en todo a los demás, carta a los Hebreos, que padeció y tuvo tentaciones, carta a los Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18, y que Él puede entender nuestras debilidades, pues tuvo las mismas tentaciones que nosotros, solo que jamás pecó. Hebreos 4:15. O sea, fue igualito, San Pablo nos representa igualito a nosotros en todo, es total y absolutamente, excepto en una cosa, en el pecado. Tuvo tentaciones, tuvo ganas de mandarlo todo a buen sitio. Fíjense cuando él nos habla San Juan de la Eucaristía y ya todo el mundo le ha dejado solo, y entonces le va y le pregunta a los discípulos: ¿usted qué le pasa a ustedes? ¿Quieren largarse? Pues lárguense y déjenme en paz. Es la tentación de Jesús de que le dejen en paz. Y Pedro dice: pero Señor, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? El mismo Pedrito que después le va a negar, pero bueno. Las tentaciones que le sucedieron a Jesús según el Evangelio resultan extrañas. ¿Cómo puede decirse que son las mismas que las de nosotros? En primer lugar, extrañamente el diablo aparece de un modo frontal y sin camuflajes ni caretas, lo cual contradice la forma habitual en que suele representárselo. Y así, a cara descubierta, lo invita a pecar. O sea, va directo. En segundo lugar, se le aparece una sola vez en toda su vida, al final de un ayuno de 40 días en el desierto, y lo desafía, y al ser derrotado se va y no vuelve nunca más durante su ministerio. Pero si fueran pocos insólitas estas tentaciones, aparece Jesús cambiando extrañamente de escenario. La primera, por ejemplo, ocurre en el desierto, pero para la segunda el diablo aparece trasladándolo personalmente al templo de Jerusalén. ¿Cómo lo transportó? ¿En helicóptero? ¿Alzándolo? ¿Volando? Esto exigiría aceptar que el diablo realizó un portento impresionante. ¿De dónde sacó el diablo poder para obrar milagros cuando la tradición bíblica sostiene que solo Yahvé puede hacerlos? Un interrogante. En la tercera tentación se lo presenta al diablo llevándolo esta vez a un monte alto donde le muestra todos los reinos y países del mundo. ¿Existe por casualidad en la tierra esa extraordinaria montaña de donde se puede contemplar semejante espectáculo? ¿Y cómo pudo Jesús permanecer 40 días en el desierto sin comer y sobre todo sin beber? La deshidratación no perdona a nadie, ni a Jesús siquiera, a menos que Jesús haya hecho un milagro para no sufrirla. Pero entonces, ¿qué sentido tenía su ayuno? Hubiera sido un reírse de la gente. Finalmente, ¿cómo se enteraron los discípulos de este duelo en el desierto? ¿Andaba Jesús contando estas intimidades personales? Todo invita a suponer que, si bien Jesús tuvo tentaciones durante su vida, la forma como están contadas no es histórica. Se trata más bien de una creación literaria de los evangelistas con el fin de dejar una enseñanza religiosa, una idea válida para la vida de los creyentes que tropiezan con sus tentaciones en el desierto de la vida. En primer lugar, Jesús tuvo tentaciones no un solo día, sino todos los días de su vida.
Él mismo lo dijo una vez a sus apóstoles: ustedes me han acompañado a lo largo de todas mis tentaciones, por eso les daré un reino como mi Padre me dio a mí. Capítulo 22 de Lucas, versos 28-29. ¿En qué tentación lo acompañaron sus apóstoles? No ciertamente en el desierto, donde aparece solo, sino a lo largo de su vida pública. Efectivamente, para los evangelios sabemos que quisieron tentar a Jesús muchas veces, como cuando se le acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo y le pidieron una señal del cielo, o la vez que le preguntaron para tentarlo: ¿puede uno por cualquier motivo divorciarse de su mujer? O cuando él contestó a los que le interrogaban si había que pagar o no los impuestos: hipócritas, les responde, ¿por qué me tientan? O el día en que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio para tentarlo a él. La vida de Jesús, como se ve, estuvo llena de tentaciones, pero los autores bíblicos quisieron resumirlas solo en 3. ¿Por qué? Porque este es el número simbólico que aparece muchas veces en la Biblia con sentido de totalidad, universalidad, ayer, hoy, mañana. Tal simbolismo quizá le venga por el hecho de que 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, decir 3 es de algún modo decir siempre o todo. Por ejemplo, los 3 hijos de Noé representan a la totalidad de sus descendientes, y las 3 veces que Pedro negó a Jesús simbolizan la totalidad de las veces que le fue infiel. Las 3 tentaciones del Señor reflejan entonces todas las veces que él estuvo expuesto a ellas durante su vida. ¿Por qué eligieron los evangelistas estas 3 tentaciones? Ahí podríamos decir está la clave y el secreto de todo el relato. Las eligieron para trazar un paralelo con lo sucedido con el pueblo de Israel luego de la salida de Egipto. Según el Antiguo Testamento, después de atravesar prodigiosamente el Mar Rojo, los israelitas entraron en el desierto. Conducidos por el Espíritu de Yahvé, allí permanecieron 40 años y sufrieron principalmente 3 tentaciones. Teniendo en cuenta estos detalles, los autores bíblicos presentan a Jesús como el nuevo pueblo de Israel que vino a reemplazar al antiguo. Por eso todos los detalles vuelven a repetirse. Jesús, después de atravesar como prodigios las aguas del Jordán al bautizarse, entra en el desierto 40 días, conducido por el Espíritu de Yahvé, donde tuvo 3 tentaciones. Ahora la pregunta: ¿por qué Jesús tiene que reemplazar al antiguo Israel? Porque éste había fracasado, sencillamente. Cada vez que había tenido tentaciones en el desierto había salido derrotado. En cambio, Jesús sale victorioso de esas mismas tentaciones. Por eso ahora él forma el nuevo pueblo, la nueva raza, y puede realizar el programa liberador encomendado por Dios al antiguo Israel, el cual no había podido llevarlo a la práctica por su infidelidad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestras tentaciones de Jesús. Según los evangelistas, la primera tentación de Jesús tiene por escenario el desierto. Allí los escritores lo imaginan que tras 40 días sin comer siente hambre y el tentador lo incita a dejar su plan de ayuno y convertir las piedras en pan. Ahora, el pueblo de Israel tuvo la misma experiencia. Después de salir de la esclavitud de Egipto y estar en la libertad del desierto por 40 años, experimentó también hambre. Ante la escasez de alimento, el pueblo sí cayó en la tentación. Se rebeló contra Moisés, anheló los poderes especiales para hacer aparecer alimento y hasta llegó a añorar tener poder para volver a la esclavitud de Egipto, donde comían bien. Echan de falta los ajos, puerros y cebollas de Egipto, nos dice el texto. Muchos años después, Moisés les echaría en cara esta debilidad, diciéndole que deberían haber pensado que no solo de pan vive el hombre,
sino también de todo lo que sale de la boca de Yahvé, en el Deuteronomio 8:3. Pero cuando le sobrevino esa misma tentación a Jesús, se negó a usar sus poderes especiales en beneficio de sí mismo, y recordando aquellas palabras de Moisés, se las presentó al diablo y lo derrotó. El segundo encuentro de Jesús y el diablo tiene lugar, según San Mateo, en el techo de una de las galerías del templo, sobre un precipicio de más de 100 metros, o sea, 300 pies, que daba al torrente del Cedrón. Allí es invitado a tirarse al vacío para probar que Dios lo cuida siempre y no permite que le suceda nada. De paso, realiza un milagro maravilloso. También Israel había pasado por una situación parecida. En la localidad de Masá, en el desierto, había faltado agua. Sabían que Yahvé estaba con ellos y nunca los abandonaba. Pero para probarlo y ver si era cierto que Moisés no permitiría que nadie les sucediera, exigieron a Moisés que con un signo maravilloso hiciera aparecer agua. Cayeron en la tentación de usarlo a Dios. Y no obstante ello, Dios les hizo el milagro, no más. Pero Moisés, recordando este episodio años más tarde, le reprochó: nunca más vuelvan a tentar a Dios. Ahora, esta misma tentación la tenía Jesús. Probar a Dios tirándose del techo para ver si era cierto que siempre estaba con él. Pero el Señor, recordando otra vez el consejo de Moisés, se lo volvió a citar al diablo para vencerlo. Nunca más vuelvas a tentar a Dios. La tercera tentación, la que se enfrenta Jesús al tentador, es con una montaña altísima, desde donde en una visión imaginaria contempla todos los reinos de aquel entonces. Esta vez Satanás va directamente al grano y le descubre el fin de sus tentaciones: abandonar el servicio exclusivo del Padre y convertirse en un adorador del diablo para obtener mejores beneficios y riquezas en la vida. También Moisés estuvo esa tentación: abandonar a Yahvé y hacerse un ídolo, un becerro de oro para adorarlo, y había sucumbido ante ella. Con su infinita y habitual paciencia, Moisés dirigió un discurso al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, pidiéndole que ahora no se dejaran tentar por otros dioses que allí pudieran encontrar, pues solo a Dios hay que adorar y a él solo darle culto. Según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habría vivido estas mismas tentaciones de adorar a otro fuera de Dios Padre, y la superó nuevamente con las palabras de Moisés que le sirvieron de alma vencedora. Israel había sido derrotado en todas las pruebas del desierto. Fueron tantas las transgresiones y los desprecios a Yahvé que Dios no pudo engrandecer al pueblo como era su proyecto. Es cierto que éste logró asentarse en la tierra prometida, pero allí no consiguió aportar nada para toda la humanidad los aires de paz, de amor y de prosperidad que Dios tenía pensado. No supo enseñar cómo vivir un pueblo con Dios en el medio. Por eso aparecen los profetas que, mirando hacia el futuro, confiaron en que Dios mandaría un Moisés con la fuerza suficiente para vencer todas las tentaciones y convertir en realidad las antiguas esperanzas del pueblo. Con la llegada de Jesús, los evangelistas sugieren que se inaugura un nuevo pueblo de Israel, formado por Jesús y sus seguidores, los cristianos. Estos tienen ahora la difícil tarea de reanudar la historia todos los días de esta tierra prometida, que ahora es el mundo entero. Por eso los autores van a reunir las tentaciones solo al inicio de su vida pública, para señalar que si uno se esfuerza por vencerlas, tiene luego despejado el camino hacia el éxito, asegurando el triunfo final como Jesús. Conclusión de la tentación de Jesús. Jesús fue tentado durante toda su vida, pero la experiencia de sus pruebas fue resumida por los evangelistas en 3 tentaciones. Con esto pretendieron decir que también nosotros seremos tentados toda la vida, que estemos preparados para ello. Solo la persona no comprometida puede sentirse orgulloso, jactarse de no ser tentado nunca. En cambio, las tentaciones se intensifican a medida que uno va aproximándose a su ideal. Pero sobre todo, las tentaciones quisieron enseñarnos que si Jesús como hombre pudo superar sus tentaciones, también todo ser humano puede hacerlo. Nunca, muy en claro, nunca una tentación está por encima de las fuerzas humanas. Nadie puede poner el pretexto cuando cae de que la tentación fue más fuerte que él, y ya que desde Cristo en adelante quienes se dejen guiar por el Espíritu salen siempre victoriosos. Especialmente se conocen la palabra de Dios, gracias a la cual Jesús pudo vencer los embates del diablo.
Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Bien, concluimos nuestra tertulia, esta nueva etapa de 2x1. Lo que antes era un programa de 2 horas, ahora tenemos 2 programas de 1 hora. Esperamos que sea de su agrado. Sí, les ruego que si tienen sugerencias de temas que se traten, pero ya saben que en principio la segunda hora, la hora de los jueves, va a ser centrada en la Sagrada Escritura. Hemos empezado una introducción así por encima, pero después iremos viendo uno por uno cada uno de los 73 libros. Si quieren preguntas, si tienen preguntas, etcétera, si quieren temas que podamos conversar en el miércoles, díganoslo. Porque con mucho gusto la tertulia está hecha, pues eso, por un conjunto de amigos. Nos comunicamos a través de un micrófono, nos comunicamos a través de una computadora, a través de un teléfono, a través de señales de humo si hace falta. Pero que sepamos que estamos vivos y que sepan sobre todo nuestros hermanos privados de libertad que están en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra oración. Nada más, simplemente les paso la canasta. Recen por nosotros. Recen para que el Señor nos siga iluminando, nos siga ayudando, nos siga dando fuerzas para seguir enseñando, seguir mandando mensajes de paz y de serenidad a todos y cada uno de los que lo necesitamos. Que Dios les bendiga. Si tienen a alguien a su lado, a quien quieren, díganle, mírenle a los ojos y díganle que lo quieren. Quizás mañana no llega ese querer, pero hoy sí. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Señor,
Nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.